Vas a pasar de segunda a primera dama. Pero tienes que tener paciencia. Tienes que dejarme hacer mi trabajo y en este momento es evitar que Isabel me corra de la casa. Mira, mijita, yo estoy del lado de ella, pero tenemos que enfrentar el problema de otra manera. Usted más bien parece que está del lado de la jerarquía eclesiástica, padre, y no del lado de Cari. ¿Quién lo iba a decir del maestrito? Así que es una especie de espía de los revolucionarios. Pues eso dice ahí. Lo único que quieres, estúpido, es separar esta familia que no pudo tener contigo. Que no te das cuenta de eso. Porque es la única verdad, Isabel. Viniste a ver cómo le vamos a hacer con la relación entre nosotros. No. Quiero que me digas por qué no me dijiste antes. Y no me digas que no sabías, porque a ti no se te pasa ninguna. Yo la verdad es que ando bien confundido. Antes yo te admiraba mucho, eras mi héroe. El héroe de todas las historias que contaba, que leía. Y ahora resulta que eres mi papá. ¿Por qué hiciste esta talla, Nacho? ¿Eso qué tiene que ver? Mucho. ¿De dónde crees que te salió la idea? Bueno, un día encontré este pedazo de madera y vi al coyote ahí. Solo saqué al animal de donde estaba encerrado, en madera. Mira, hijo, tú tienes un poder. Y ayer me lo comprobaste salvándome la vida. Entiéndelo de una vez y acéptalo. Tú eres más Yoreme que la mayoría de los que están allá afuera. ¿También esto? Todo eso también llévatelo, todo. Toma. Ve con Nicanor Rubalcaba y le dices que son regalos que te hice y que los quieres vender. No se te ocurra decirle que yo los estoy vendiendo. No, es como... Con eso les pagas a los mugrosos buenos para nada de los rurales. Y Luna también deberá de pagarles. No los está usando como parte de su ejército de fracasados. Pues sí, ¿verdad? Ahora habrá que ver si el tal Rubalcaba se interesa por estos fierros. Te van a interesar, mira qué bonitos están. Lleva eso primero. Voy a seguir viendo qué más venga. Mientras consigues más hombres para las minas. Tenemos que reactivar el sol Eleuterio. Hay mucha riqueza ahí enterrada. Está bueno. Ey, déjame solo. Permiso. Pase lo que pase, tenemos que seguir cumpliendo con la tarea que se nos encomendó y dejar esta tierra libre de delincuencia, Gamboa. Hay que poner mucho orden con el crecimiento del pueblo. Está llegando gente emprendedora, pero también mucho malviviente. Pues sí, es que una cosa viene junto con la otra, ¿no? Una cosa, Gamboa. En las películas de Reed me pareció que las piedras que aparecen donde están haciendo la entrevista son muy parecidas a las del Cerro de la Máscara. Pues es que piedras como esas aquí, coronel, es lo que sobra y estamos rodeados por todos lados. Sí, pero no como estas. Y no muy lejos de ahí está el Río Fuerte. Entonces es probable que donde hicieron esa entrevista esté cerca del agua. Tenemos que peinar esa zona entre el Río Fuerte y el Cerro de la Máscara. Coronel, aquí es agua y piedras tenemos muchas, es lo que sobra aquí. Hijo, yo sé que no es fácil de entender, pero tienes un poder muy fuerte. Pocos podrían curar como lo hiciste conmigo. A ver, si ese poder que tú dices que tengo es real, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Es malo? Tranquilo. Tranquilo, hijo.
Está bien, perdón. Yo sí quiero aprender a curar como tú, pero primero tengo que conocer ese poder, ¿no? Así es. Yo te voy a ayudar. ¿Jesús? Jesús, ¿estás bien? Jesús, ¿qué pasa? Jesús, responde, por favor. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Nada de qué hablar. Cari, ¿me permites un segundo, por favor? ¿Te gustaría trabajar con nosotros? ¿De veras? Sí. ¿Sabes leer? ¿Sabes escribir? Sí. Algo debiste de haber aprendido con el obispo. Prefiero no hablar de él. Tienes toda la razón. Mira, me gustaría que me ayudaras a arreglar unos papeles con todo el negocio de los arrieros que yo tengo. Ten fe, todo va a estar bien. Bien o mal, pero eso depende de nosotros. Igual ya me estoy encargando, hermano, no te preocupes. Cari está en la casa de la familia Aguilar y se rehusó a regresar. Su ilustrísima, yo creo que es mejor dejar las cosas de ese tamaño. ¿Cómo es posible, padre, que un pobre seminarista tenga más jerarquía que el obispo del estado? ¿Quiere decirme? En realidad no fue él, su señoría. Fue su hermana quien decidió darle cobijo a esa muchacha. Y me dio un recado para usted. Que si quiere, puede usted ir a hablar con ella. Que Dios lo bendiga, su excelencia. Con su permiso, voy a mis labores. ¡Jesús! ¡Tío! ¡Tío, ven, por favor! ¡Jesús, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¡Jesús! Tío. Calma al niño, China. Ven, Nacho, ven. Todo va a estar bien. ¿Qué le pasa? Nazario sabe lo que hacer. Tranquilo. Eso, con cuidado. Venga, siéntate aquí. Venga, siéntate. Eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me respondías? Estaba viendo que no nos podemos desprender de la tierra, Nacho. Solo somos polvo y sombras. Nada más. Austre, ¿puedes abrir, por favor? ¿Quién es Austre? Ay. Austre. ¿Y tú? ¿Qué te traes? ¿Sí saludas al futuro padre de tus hijos? Pues es que te conozco, Matías. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti? Que eres un romántico. No puedo aguantar que tengamos nuestra casa, que nos tumbemos en la cama entre besos, que leamos poemas, novelas, porque tengo unas que tengo aquí. Me encantas, me vuelves loco, Lucrecia. Eleuterio, ¿dónde estaba? Pues haciendo unos mandados del patrón. Es evidente que no le quedó claro que si está comprometido con los rurales, esas son las órdenes de esta comandancia, ante la que tiene que responder. Pues sí, pero pues don Herminio es el que paga. Pero no se preocupe, le voy a explicar porque va a venir, ya no tarda en llegar para hacer una denuncia aquí. ¿Ah, sí? A ver, dígame, Rivas, ¿qué va a denunciar? Pues nada, que Malverde y su gente fueron a la mina, alborotaron a la... Se sublevaron y pues don Herminio está hecho un polvorín, pero no se preocupe, ya se le va a pasar, ya ve cómo es. Ya nomás se le pasa el berrinchito y por aquí andará. Permiso, coronel. Sí, Lucrecia.
Déjate cuento un chisme. ¡Austre! Sí, señorita. ¿Pones en agua estas flores, por favor? Oye, Austre, dile a Matías lo que me acabas de contar de mi hermano. ¿Verdad que está loco por ángeles? Sí, bueno, lo que pasa... Bueno, yo le cuento, Austre, llévate las flores. Sí, señorita, permiso. Así que dime qué sabes tú. ¿Yo? Sí. Pues yo, ¿por qué tendría que saber algo sobre la vida personal y amorosa de tu hermano? Sí, tú, no te hagas el inocente. Bien que te conozco. Matías, también me preocupa que a mi hermano le llamó mucho la atención nuestra actitud cuando habló de la revolución. ¿Te dijo algo? Sí, le pareció que estábamos un poco misteriosos, ya sabes. Le pude dar la vuelta como siempre y se le pasó. Bueno, menos mal. Porque eso podría ser algo delicado, peligroso incluso. Podrías perder a tu futuro marido. Antes me mato si alguien se atreve a tocarte un pelo. Lucrecia, no quiero que te metas en esto, en serio. Tu hermano llegó aquí con una misión muy clara. Aunque últimamente ha estado inclinado más hacia los ideales revolucionarios que a los del presidente Porfirio Díaz. No lo sé. No lo sé, Matías. Yo no estaría tan segura. Mi hermano tiene sus misterios, ya lo conoces. Que Quiñones nos quiera hacer la competencia en el negocio de arrieros no significa que nos vamos a dejar. Mi papá y yo hicimos un plan para no perder con esto del tren. A ver, pues vas a tener que explicarme eso porque no te estoy entendiendo nada. A ver, se nos ocurrió a mi papá y a mí llevar toda esta mercancía de los campesinos hasta la vía del tren. Ofrecerles un servicio extra, pero resulta que a Quiñones se le ocurrió la misma idea. Nos va a hacer la competencia. Secundina, déjame a solas con tu hermana. Solo quiero saber algo. ¿Te acostaste con Malverde?